Hace 3 semanas nos propusimos una serie de conferencias que nos pueda ayudar a mejorar en nuestra fe. Ya aprendimos que la fe no es tampoco un asunto religioso, porque todos nosotros, por ejemplo, tenemos fe en que nuestro carro no se va a descomponer, no se le va a ponchar la llanta y que nos va a permitir llegar a llevar a los niños a la escuela o nos va a permitir ir a trabajar. Tenemos fe en el carro y eso no es nada religioso, ¿a poco no? Eso no tiene que ver con religión. También algunos de nosotros diariamente tenemos un tratamiento médico, nos tenemos que tomar una pastillita, una tabletita, que para la presión, que para el dolor de la cabeza o para tantas cosas que luego traemos, ¿verdad?, de padecimientos. ¿Por qué nos tomamos la medicina? Porque nosotros tenemos fe en el tratamiento que nos dio el doctor. ¿Y por qué fuimos con el doctor? Bueno, porque nos sentíamos mal, pero también porque teníamos fe en el doctor, ¿verdad? Ahora, ¿se dan cuenta? Nosotros hemos aprendido que la fe no es un tema religioso, ni es un tema espiritual, ni es un tema espiritifláutico, ¿ok? Ni tiene que ver con fanatismos. Tiene que ver con en qué cosas, en qué personas o en qué situaciones ponemos nosotros nuestra confianza. Y lo que sí estamos haciendo para cerrar el año 2024, estamos aprendiendo qué es lo que se requiere para aumentar nuestra confianza en Dios. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque mucha gente ha dejado de confiar en Dios. ¿Sí? Y por ejemplo, muchas películas, muchas series que nosotros miramos en las plataformas o que vamos a ver al cine, constantemente nos están diciendo, por ejemplo, la de la Guerra de las Galaxias: confía en ti mismo, Luke, confía en ti. ¿A poco no? O sea, así es que yo doblé la voz de… No, no es cierto. Nos enseñan a confiar en nosotros mismos. ¿Sí? Y constantemente nos están diciendo, confía en ti, ¿ok? Y entonces eso nos está llevando a no confiar realmente en Dios. Y la persona con la cual, a ver otra vez, la persona a la que podemos nosotros darle toda nuestra confianza es a Dios, porque Él es 100% confiable. Ustedes lo saben, las personas a nuestro alrededor, aun aquellas con las cuales nos comprometimos, no somos 100% confiables, fallamos. ¿A poco no? Es más, hasta aquellas personas, hasta el carro en el que pongo mi confianza, hasta el medicamento en el que pongo mi confianza, hasta a veces el médico en el que pongo mi confianza, le fallan. ¿Sí? Y es por eso que a veces la gente dice, necesito una segunda o a veces hasta una tercera opinión. El único que es digno de toda confianza, porque nunca falla, nunca se equivoca y es perfecto, es Dios. Entonces nosotros realmente sí podríamos poner toda nuestra confianza en Él. Por eso estas últimas semanas del año las hemos estado dedicando a ¿cómo se llama? Aprender, ¿verdad? ¿Qué implica aumentar, desarrollar mi confianza en Dios? Y sobre todo lo que estamos aprendiendo es ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede en nuestra vida cuando nosotros realmente confiamos en Dios? Y justamente de eso vamos a hablar también el día de hoy. En la conferencia número 3 del día de hoy se llama ¿qué sucede si en fe, o sea, si en confianza decido darle a Dios lo mejor de mi vida? ¿Qué es lo que ocurre en mi vida? ¿Qué es lo que sucede en mi vida si yo tomo la decisión, confiando en Dios, de darle lo mejor a Él? Ahora, hay un filósofo muy antiguo, ¿verdad?, que yo enseño en la universidad, que se llama Heráclito. Heráclito fue uno de los primeros que estudiaron la historia. Y él, por ejemplo, era de la idea de que la historia es cíclica, es circular. O sea, él era de la idea de que la historia se repite una y otra y otra y otra vez y que pasan las mismas cosas siempre. Solo cambian algunas situaciones, solo cambian algunas personas, pero él decía que todo se vuelve a repetir una y otra vez. Pero realmente lo que la Biblia nos enseña es de que la historia, más que ser cíclica, es lineal. O sea, tiene un inicio y tiene un final. ¿Tiene un qué? Un inicio y tiene un final. ¿Ok? Lo mismo pensábamos, por ejemplo, antes, o algunos cosmólogos, algunos astrónomos pensaban lo mismo acerca del universo. Y hoy muchos cosmólogos, muchos los que estudian la historia del universo, han llegado a la conclusión de que el universo debió haber tenido un principio y que también va a tener un final. La Biblia, la palabra de Dios,
nos revela qué es lo que va a suceder en los tiempos finales. ¿Sí? Y si tú, por ejemplo, te perdiste una serie que dimos creo que en el 2022 que se llama La verdad revelada en la Biblia acerca de los tiempos finales, más o menos así se llamaba, porque luego no me acuerdo exactamente qué nombre les puse les pusimos a las conferencias, pero ahí nosotros estudiamos con detalle qué es lo que la Biblia realmente enseña de qué es lo que va a suceder en los tiempos finales. Y saben una cosa, es fascinante que desde el 2022 que dimos esa serie hasta el día de hoy, se vienen cumpliendo las cosas al pie de la letra y estamos viendo de manera maravillosa el cumplimiento de todo, incluyendo lo que está a punto de ocurrir en la tierra, ¿verdad? Que no sé si va a haber una guerra a gran escala o qué es lo que vaya a suceder, pero todo está cambiando muy rápidamente y todas las cosas se están poniendo en el lugar adecuado tal y como está establecido en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿verdad? Luego en la semana les voy a compartir un video acerca de esto, ¿verdad? De un pastor muy reconocido, Armando Alducin, ¿sí? Que acaba de publicar un video muy interesante en la que él explica, ¿verdad? Muchos de los acontecimientos que están ocurriendo, ¿sí? A nivel mundial y cómo todo está encajando perfectamente con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros sí sabemos en qué va a acabar todo. Y la Biblia claramente dice, ¿sí? Que va a llegar un día muy próximamente en la que va a ocurrir algo que nosotros conocemos como el rapto, ¿sí? O como la Biblia lo llama, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Y va a venir un tiempo de 7 años de muchos problemas, muchas situaciones muy difíciles que nosotros conocemos también a la luz de la Biblia como la gran tribulación. ¿Sí? Y después de esos 7 años, Jesús va a volver por segunda vez, ¿sí? Y va a derrotar a sus enemigos y él va a reinar aquí en la tierra por unos, dice la Biblia, ¿cuántos años? 1000 años. ¿Sí? Y después de eso va a haber una nueva tierra, un nuevo cielo. Todo eso, si tú te lo perdiste, insisto, chécalo en nuestro canal de YouTube, Centro Bíblico SLP, ahí está explicado en diferentes conferencias con todo detalle. Pero nosotros ya sabemos el final de la historia. Sabemos que Jesús ahí estaba, a ver, gracias, ay qué rápido son aquí, ¿verdad? Ahí está, la verdad revelada sobre el fin del mundo, ¿verdad? Esa fue esa serie que dimos y que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y donde claramente, insisto, está establecido en la Biblia qué es lo que va a ocurrir. Hay gente que sabe que Jesús vino la primera vez, que es lo que celebramos en Navidad, pero la mayoría de la gente casi no sabe que la Biblia habla en muchos lugares que hay una segunda venida de Jesús y Él va a triunfar, Él va a reinar sobre la tierra. Si tú estás cansado, harto de la clase política y de la corrupción que hay, ¿verdad? Tú debes de saber que va a llegar un día en el que vamos a tener un gobierno perfecto, donde no va a haber corrupción, donde no va a haber hambre, donde no va a haber cuentos, no va a haber mentiras y el rey va a ser justamente el Rey Jesús. ¿Ok? Ahora, eso va a dar inicio a lo que la Biblia llama la eternidad. Y la Biblia dice que nada de lo que ahora conocemos, nada de lo que hoy está aquí, nada de eso va a permanecer. Todo va a ser diferente. Por eso la Biblia habla de un nuevo cielo y habla también de una nueva tierra. Todo va a ser destruido. Así lo dice la Biblia. Ve el primer versículo que tienes ahí en tu boletín. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. Perdón. Segunda de Pedro 3, 11 y 12. ¿Lo tienes ahí en tu boletín? Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios: todo será destruido. Ok, ¿qué incluye todo? La palabra original, ¿sí? En idioma original, ¿verdad? La palabra todo, ¿saben qué significa? Pues lo mismo, todo. Todo está incluido, todo va a ser destruido. Nada de lo que actualmente existe, que está roto, que está corrompido, que está imperfecto, nada de eso va a prevalecer. Ok, ahora, aquí el apóstol Pedro está diciendo, anunciando que todo va a ser destruido. Pero ¿por qué está diciendo eso? Vamos a seguir leyendo. Dice: por lo tanto, piensen qué clase de persona
deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. En otras palabras, tienen que tomar en cuenta que esta tierra en la que vivimos no es nuestro hogar eterno. No, el aquí y el ahora no es lo que va a prevalecer. Todo va a cambiar. Por eso nosotros no deberíamos de vivir para el aquí y el ahora. No deberíamos de vivir de acuerdo a los valores de la cultura en la que nosotros vivimos ahora, porque todo eso va a desaparecer. Y por eso el apóstol Pedro dice, ustedes deben de ser muy cuidadosos, tienen que considerar, tienen que tomar en cuenta qué clase de personas deben ustedes de ser. ¿Qué clase de persona Dios tiene pensado para cada uno de ustedes? Y por eso dice, vivan una vida no para hacer riquezas, no para tener popularidad, no para tener posición social, no para tener placeres, sino dice, vivan una vida dedicada ¿a qué? ¿A qué? A servir a Dios. Subraya eso. ¿Sí? El tipo de vida que nosotros deberíamos de vivir no debería estar conducida, no debería estar orientada, ¿verdad?, a las cosas que este mundo valora muchísimo, como es la riqueza, como son las posesiones, como son los placeres, como son las posiciones, como es la popularidad, sino que más bien nuestra vida debería estar dedicada a otra cosa. Debería estar dedicada a, primero, a servir. Que es una idea totalmente contracultural, porque nosotros vivimos en una cultura que nos dice, no, yo estoy aquí para que todos me sirvan a mí. Pero Dios dice, tú estás aquí para servir. ¿Y para servir a quién? A Dios. Y nosotros ya sabemos, la manera de servir a Dios es sirviendo a las personas, sirviendo a la gente. Sigo leyendo, dice, esperen la llegada del día de Dios. ¿Cuál es ese día de la llegada del día de Dios? La segunda venida de Jesús. ¿Sí? Y hagan lo posible, ¿verdad? Aquí la traducción original es hagan lo mejor que puedan para que llegue pronto. ¿Cómo? ¿Yo puedo hacer algo para que llegue pronto el día de la segunda venida de Jesús? Sí, claro, ¿sí? ¿Por qué? La Biblia, por ejemplo, también el apóstol Pedro, ¿sí? Establece, dice, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las que Jesús no ha regresado? ¿Sí? ¿Sí sabían eso? Dice que Él no ha regresado porque Él es paciente y porque Él en su paciencia está dando oportunidad para que aquellas personas que aún no han comenzado una relación con Dios puedan tener la oportunidad de arrepentirse. Arrepentirse quiere decir cambiar el rumbo de su vida, de ir a la destrucción, de ir hacia lo malo. Cambien la dirección de su vida y vayan directamente a Dios. En otras palabras, ¿por qué no ha regresado Jesús? Porque aún faltan personas de comenzar una relación con Dios y algunos de ellos son nuestros conocidos. ¿Sí? Entonces nosotros sí podemos hacer algo para que Jesús vuelva pronto, ¿verdad? Eso es ayudar cada semana a nuestros conocidos y aún a personas que no conocemos a que puedan tener la oportunidad de conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Y esa es la razón por la que tenemos esta conferencia aquí los domingos, porque a través de esta conferencia nosotros ayudamos a las personas justamente a hacer eso, a comenzar una relación con Dios. Una de las razones por las que vamos a abrir una segunda sede es porque queremos abarcar más personas y que tengan la oportunidad también de conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Pero para eso nosotros necesitamos tomar la decisión de vivir la mejor vida. ¿De vivir qué? Ok, mucha gente dice, ¿verdad? Ya pasó a mejor vida. ¿Sí? ¿A poco no? Pues por ejemplo, los que andan acá abajo también, ¿verdad? Ya pasó a mejor vida. Ok, eso no es lo que Dios tiene en mente para ti. Es que los que están en YouTube no saben que aquí abajo hay una funeraria, ¿verdad? Entonces, por eso digo, ¿verdad? Cuando una persona se muere, generalmente dicen, ya pasó a mejor vida. No, pero la mejor vida, el plan de Dios es que la vivas aquí en la tierra, tu mejor vida. La mejor versión de la vida que puedas vivir, la vas a vivir aquí en la tierra. El plan que Dios tiene para tu vida, Él quiere que lo vivas aquí en la tierra. Y para eso nosotros necesitamos asegurarnos de a Dios, darle lo mejor, pensar lo mejor, hacer lo mejor, actuar lo mejor. Y esto lo dice la Biblia. Miren, vean el siguiente versículo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5, 7 y 8. 5, 6, 7 y 8, perdón.
Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Fíjense lo que dice, vamos a leerlo. Ahí lo tienen en su boletín. Dice, esfuércense. ¿Qué significa esforzarse? ¿Échele flojera? No. ¿Cómo? Échele ganas. ¿Sí? Esfuérzate. Haz tu mejor esfuerzo. ¿Sí? Ponle energía a esto. Esfuércense ahora. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo? Mejorar su vida, subráyalo. Haz acciones intencionales para que tu vida cada día sea mejor. Esfuércense ahora por mejorar su vida así. 2 puntos. Vamos a seguir leyendo. A la fe, o sea, nuestra confianza en Dios, añádenle un carácter digno de admiración, conocimiento, dominio propio, constancia, servicio a Dios, afecto a sus hermanos en Cristo y amor. Ahí tenemos una serie de cosas que en las áreas en las que nosotros vamos a mejorar en nuestra vida, en la que Dios quiere que nosotros mejoremos. Vamos a seguir leyendo. Dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán. Subraya esa última frase, más productivos y útiles serán. Productivos y útiles. Esto es lo contrario a la filosofía de Paquita la del barrio, por ejemplo, ¿verdad? Que dice que somos medios inútiles. Ok, no, Dios al contrario, quiere que nosotros seamos personas sumamente útiles. En otras palabras, que nuestra vida tiene una razón de ser, que nuestra vida cumple un propósito, que nuestra vida le trae beneficio a los demás. Y luego dice que seamos también productivos. ¿Cómo? Productivos. ¿Qué significa ser productivos? Que damos buenos resultados, que producimos fruto en nuestra vida. ¿Sí? Que hay buenas consecuencias de la manera en la que nosotros vivimos. Por eso nosotros estamos aprendiendo cómo aumentar nuestra fe para que nosotros podamos darle lo mejor a Dios. A ver, vamos a abrir nuestra Biblia, porque también es bueno que traigamos nuestra Biblia, así que este versículo no lo puse ahí en el boletín, pero sí lo vamos a buscar. Busca por favor Proverbios capítulo 3 versículos 9 al 10. Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Así les voy a dejar de repente algunos versículos que no vengan ahí para que también movamos la Biblia, ¿verdad? La utilicemos y la estemos utilizando. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice de la siguiente manera. No sé, las Biblias de invitados, ¿en qué número está? ¿En qué número está? No, tú no traes Biblia de invitados. 470, gracias, muy bien, para que se les haga más fácil encontrarla. En la página 470 van a encontrar Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice de la siguiente manera, ¿listos? Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. Aquí el versículo está hablando de honrar a Dios y de maneras en las que nosotros honramos a Dios. Y aquí dice la palabra de Dios que nosotros honramos a Dios con nuestro dinero, con el dinero que tenemos. Tengas mucho o tengas poco dinero, tú honras al Señor con tu dinero y con los primeros frutos de tus cosechas. Ahora, aquí dice que cuando yo le doy a Dios lo primero y lo mejor que recibo, por ejemplo, de mi salario, que por ejemplo nosotros a eso le llamamos el diezmo. Bueno, la Biblia le llama el diezmo, ¿sí? Nuestras ofrendas, dice la palabra de Dios, aquí hay una promesa, así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. Se los voy a leer de otra versión de la Nueva Traducción Viviente que dice así: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, con lo mejor. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿Ok? Ahora, aquí está hablando este versículo, está hablando de dinero, está hablando de recursos, está hablando de nuestro salario, pero no se reduce, darle lo mejor a Dios no se reduce al dinero. Tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Tiene que ver con, por ejemplo, con nuestro tiempo. Por ejemplo, el mejor tiempo que nosotros tomamos cada día para pasar tiempo con Dios y orar y abrir su palabra para que Él nos hable, nosotros le llamamos nuestro tiempo devocional.
¿Sí? ¿Qué es el tiempo devocional? El mejor tiempo de mi día en el que yo dedico para comunicarme con Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya les dije del dinero, ¿sí? Ese 10% que yo le devuelvo a Dios de mi salario y que yo lo separo, es lo primero que separo y se lo entrego a Dios. Eso se llama, la Biblia lo llama el diezmo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, el problema es de que muchos de nosotros crecimos en una cultura religiosa en México, donde en México nos enseñan que a Dios le damos limosnas. ¿Cuál es el asunto con una limosna? La limosna generalmente es algo que damos a partir ¿de qué? Pues de lo que me sobra, ¿verdad? Es una limosna, voy a dar una limosna. ¿Sí? No, pues nada más traigo un botón, pues doy un botón. ¿A poco no? Ok, eso no es darle lo mejor a Dios. Por eso la Biblia en ningún lado dice que a Dios le demos limosnas. Dice que le entreguemos lo mejor que tenemos. ¿Sí? Lo mejor. Lo primero y lo mejor, que por eso le llamamos el diezmo. ¿Ok? ¿Por qué nos reunimos los domingos? Por ejemplo, para adorar a Dios, cantarle canciones, expresarle nuestro amor y alimentarnos a través de su palabra. Porque es el primer día de la semana, que fue el día en que Jesús resucitó, ¿verdad? Según lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? ¿En qué área de tu vida quieres la bendición de Dios? En el área que tú quieras, ¿verdad? Que Dios bendiga, en esa área, dale lo mejor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si quieres que Dios bendiga tu trabajo, dale tu trabajo al Señor. Si quieres que Dios bendiga tus riquezas, dale tus riquezas al Señor. Si quieres que Dios bendiga tu matrimonio, entrégale tu matrimonio, dale lo mejor a Dios en tu matrimonio. Y de esa manera nosotros podemos recibir la bendición de Dios en nuestra vida. Ve el versículo que tienes ahí, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: esfuérzate, otra vez, esfuérzate por presentarte aprobado, da lo mejor de ti ante Dios. Ahora, ¿cómo le hago para darle lo mejor de mí a Dios? ¿Qué debo de hacer? Vamos a tomar como base unos versículos que están en 2 Timoteo capítulo 2, que ya leímos hace un rato. Hace un rato leímos todos juntos 2 Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 13. Y en estos versículos del 3 al 7, el apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, que era un pastor, ¿verdad?, en la ciudad de Éfeso, él ahí, ¿verdad?, le da una serie de indicaciones, pero le enseña qué implica darle lo mejor a Dios. Y pone 3 alegorías, 3 analogías, pone 3 ejemplos de cómo nosotros podemos darle lo mejor a Dios. Y pone, ¿verdad?, como ejemplos lo que hace un soldado, lo que hace un atleta y lo que hace un agricultor. Vamos a leerlo. 2 Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 7. Lo tienes ahí en tu boletín y está en las pantallas también. Vamos a leerlo. Dice así: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Subraya soldado. ¿Como buen qué? Soldado. Entonces ahí está poniendo como ejemplo, ¿sí? Una manera de entregarle a Dios lo mejor es, pues, siguiendo el ejemplo de lo que hace un soldado, un buen soldado. Seguimos leyendo. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta, subraya atleta. El atleta, ahí pone como ejemplo también a los atletas. El atleta no recibe la corona de vencedor, ¿sí qué? Si no compite según el reglamento. Seguimos leyendo. Y el agricultor, subraya agricultor, ahí está otro ejemplo. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. ¿Ok? Ahora, si yo pongo atención a estos 3 ejemplos, soldado, atleta y agricultor, voy a aprender qué implica darle lo mejor a Dios. Y también esto va a traer como resultado que mi fe crezca, que mi confianza en Dios sea ensanchada. Ahora, Dios nos ha dado vida a cada uno de nosotros, porque la vida que tú tienes no la generaste tú, ni la generó una empresa, ¿verdad que no? La vida que tú tienes es resultado de lo que Dios hizo en tu vida. ¿Ok? La Biblia dice que Dios, al crearte, lo hizo con amor y con sabiduría. No te hizo por accidente,
no te hizo al azar, no te hizo una copia de alguien más. La Biblia dice que la razón por la cual Él te dio vida es porque Él tiene un plan bueno, un plan maravilloso para tu vida. Sí, nosotros hemos leído muchas veces, ¿verdad? Jeremías 29:11, donde dice que el plan que Dios tiene para nuestra vida no es un plan para nuestro mal, es un plan con esperanza, es un plan bueno, es un plan maravilloso para nuestra vida. Sin embargo, la gran tragedia es de que la mayoría de las personas están viviendo una vida que no corresponde al plan que Dios tenía originalmente para esa persona. Y así hay personas que están tratando de ser alguien más, pero Dios nunca quiso eso. O sea, Dios no me dio vida para que yo trate de vivir la vida de otra persona. Él me dio la vida para que yo viva la vida que Él siempre ha querido para mí. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que Él no solamente quiere que vivamos la vida, quiere que compitamos como si fuéramos a ganar la carrera. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú le has dado lo mejor de ti a Dios en tu vida? Si tu respuesta es no, déjame hacerte otra pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a ver estos 3 ejemplos. Vamos a aprender de los soldados, vamos a aprender de los atletas, vamos a aprender de los agricultores. Y vamos con el primero. Lecciones de los militares. Como soldado efectivo, escríbelo, número 1, definir por lo que estoy dispuesto a morir. Definir por lo que estoy dispuesto a morir. Un soldado sabe por qué es soldado, y parte de ser soldado es estar dispuesto a morir en una batalla. ¿Sí? Y hay videos donde desafortunadamente se ven enfrentamientos entre el ejército y otras personas, ¿verdad? Criminales, donde desafortunadamente muchos soldados han muerto. ¿Por qué? Porque un soldado está dispuesto a morir, está dispuesto a dar su vida. ¿Sí? Hay países en el mundo, a lo mejor México no es un buen ejemplo de esto, pero hay países en el mundo, por ejemplo, siempre a mí me ha llamado la atención en Estados Unidos, cuánta apreciación y cuánto reconocimiento le dan a aquellas personas que sirvieron en las Fuerzas Armadas. Y hay descuentos especiales, y hay días para reconocerlos, etcétera, etcétera. Porque las personas tienden en esa cultura a reconocer que los soldados son personas que están dispuestos a sacrificar su vida por la vida de las personas que viven en ese país. Ahora, Dios dice que nosotros también, si queremos dar lo mejor de nuestra vida, necesitamos definir también por lo cual nosotros estamos dispuestos a morir. ¿Por qué? Porque yo no estoy realmente listo para vivir si no tengo claro por qué estoy dispuesto a morir. Y hay cosas por las que vale la pena morir. Por ejemplo, vale la pena morir por la libertad, vale la pena morir por nuestra familia, ¿sí? Por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, y por supuesto que vale la pena morir por Dios, morir por Jesús. ¿Sí? Nosotros cada semana estamos orando por personas que viven en otros países, ¿sí? Por ejemplo, esta semana estamos orando por personas que viven en Egipto y que por el solo hecho de ser seguidores de Jesús y por el solo hecho de hablarle a otros de Jesús, están exponiendo su vida y pueden ser encarcelados, pueden ser arrestados, pueden ser, ya dije encarcelados, ¿verdad? Pueden ser incluso muertos a causa de su confianza en Dios. Aún hay lugares en México donde por el solo hecho de tener una relación con Dios y de hablarle a otros de Jesús, hay familias que han sido expulsadas de su casa, de su comunidad, y que se han tenido que ir a vivir a un auditorio, se han tenido que ir a vivir a un gimnasio por el solo hecho de tener una relación con Jesús y de contarle a otros por Jesús. Ahora, el asunto es que esa es la más grande muestra de amor. La más grande muestra de amor es cuando alguien está dispuesto a sacrificarse por otra
persona. Y eso lo dijo Jesús. Vean el siguiente versículo, Juan capítulo 15, versículo 13, vamos a leerlo fuerte. Dice, el amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por los demás, es dar la vida por sus amigos, es dar la vida incluso por los enemigos, que fue lo que hizo Jesús. Jesús dio la vida por sus enemigos, porque la Biblia dice que todos nosotros éramos enemigos de Dios. Cuando nosotros le dijimos a Dios, yo no quiero tu plan, yo no quiero nada que ver contigo, yo no quiero, ¿verdad? Fuchi, ¿verdad? No quiero nada contigo, nosotros nos convertimos en enemigos de Dios. Y aún así, Él estuvo dispuesto a amarnos y no solamente dijo, los amo, sino que lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Viniendo a la tierra, muriendo en una cruz y resucitando al tercer día. Todo eso que hizo Jesús lo hizo por amor a sus enemigos, porque no hay más grande muestra de amor que cuando uno está dispuesto a sacrificar, a dar su vida por los demás. Y eso fue justamente lo que hizo Jesús por nosotros. Por eso en las relaciones interpersonales, en las relaciones humanas, está bien decirle a las personas que los amamos. Está bien. Pero ¿saben qué es mejor todavía? Demostrarlo. Demostrarlo con nuestras actitudes, demostrarlo con nuestras acciones, demostrarlo con los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por los demás. Número 2. ¿Sí? Número 2, acuérdense, estamos contestando como soldado efectivo, ¿sí? Debo, número 1, definir por lo que estoy dispuesto a morir. Número 2, sacrificar mi comodidad. Sacrificar mi comodidad. Debo estar dispuesto a sacrificar mi comodidad. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes les gusta la comodidad? A mí sí. ¿A poco no? Sí, claro, nos encantan las comodidades y vivimos en una cultura y en un tiempo en la historia en la que tenemos todas las comodidades habidas y por haber. ¿Sí? Ahora, en la cultura en la que vivimos nos dice, uno de los objetivos, uno de los propósitos en tu vida es vivir la vida más cómoda posible. Sí, pero si nosotros seguimos el ejemplo de los soldados, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces la comodidad no es tan buena para nuestra vida. La comodidad muchas veces nos lleva, ¿sí?, a tomar malas decisiones. Es como, por ejemplo, ¿todos han escuchado de los juniors? ¿Sí saben lo que es un junior? ¿Qué es un junior? Es el hijo de papi. Ajá. El hijo de papi al que no le cuesta absolutamente nada. Todo lo recibe y todo lo recibe sin ningún esfuerzo. Y entonces ese hijo de papi, ese junior, tiene tantas comodidades y las recibe, las da por hecho, las recibe gratuitamente, ¿verdad? Y las da por hecho al grado de que se convierte en una persona sumamente irresponsable y con un carácter débil. Como lo hemos visto en muchos noticieros, lo hemos visto en muchas redes sociales, de personas, ¿verdad?, que actúan muy mal, ¿verdad? Porque que al cabo papi me va a sacar del bote, que al cabo papi tiene los mejores abogados, que al cabo, ¿verdad?, todo se resuelve con dinero y dinero tenemos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, eso es el problema muchas veces de la comodidad, que nos lleva a volvernos irresponsables, que nos lleva a volvernos egoístas, que nos lleva a desarrollar un carácter que no es el carácter que Dios tiene para nosotros, no es el carácter de Jesús. Y por eso nosotros tenemos que voltear y ver el ejemplo de los soldados. ¿Han visto a los soldados? Por ejemplo, los soldados del ejército mexicano. A mí realmente me llama la atención, por ejemplo, cuando los veo en la carretera. ¿Sí? Y nosotros tuvimos oportunidad de tener amistad con un general del ejército, ¿verdad? Seguramente lo recordarán, al general Arturo Gutiérrez. Y él una vez vino a contarnos aquí, ¿verdad?, de cómo es la vida de los soldados. Y de que, por ejemplo, ellos no tienen libertad, por ejemplo, de ir al baño cuando se les antoje ir al baño. No tienen libertad de bañarse cuando quieran bañarse. No tienen la libertad de comer cuando quieran. Por eso cuando se detienen las camionetas, ¿verdad?, en un restaurante y dicen 15 minutos para comer, es 15 minutos para comer. 15 minutos para comer, ir al baño, lavarse la cara, lavarse las manos, enviar algunos mensajitos o lo que se pueda hacer, porque hay que retomar la ruta y es seguir y seguir y seguir y seguir. Y no es como que pueden buscar una gasolinera porque ya quiero ir al... No, hay que aguantarse.
hay que sacrificarse. Ellos sacrifican su libertad, su riqueza, su hambre, sus ganas de ir al baño, sus ganas de bañarse. Ahora, el asunto es que la grandeza en la vida se logra cuando nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos. ¿Sí? Y sobre todo a sacrificarnos algo mayor a nosotros, porque eso produce carácter. Yo no me voy a poder llevar mi carro al cielo, a la eternidad. No, ni mi ropa, ¿verdad? Ni mi tele, nada de, ni mi computadora, nada de eso, ni mi teléfono, nada de eso me voy a llevar a la eternidad. ¿Saben qué es lo único que me voy a llevar? Mi carácter. Por eso Dios está más interesado en el desarrollo de mi carácter que en el desarrollo de mi comodidad. A mí me encanta la comodidad, ¿sí? Pero Dios muchas veces lo que espera es que nosotros estemos en una situación de sacrificio para que Él pueda realmente desarrollar el carácter su carácter, el carácter de Jesús en nuestra vida. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3. Vamos a leerlo. Dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesucristo. Subraya, soporta el sufrimiento. Por eso nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad. Por eso nosotros rechazamos la teología de la prosperidad, que dice que si tú te acercas a Dios, nunca más te vas a volver a enfermar, nunca más vas a tener pobreza, nunca más vas a tener problemas. Eso es falso. Es puro cuento. Eso no es bíblico, no está en la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es lo que acabamos de leer: soporta el sufrimiento. Dios sí va a permitir que venga sufrimiento a nuestras vidas. Y algunos de nosotros ya lo hemos vivido el sufrimiento. ¿Y es cómodo? ¿Es cómodo el sufrimiento? No nos gusta. Pero ay, gracias a Dios por el sufrimiento, porque si no fuera por ese sufrimiento, no cambiaríamos, no mejoraríamos, no fuéramos perfeccionados. Es más, algunos de nosotros tuvimos que atravesar sufrimiento para volver a Dios, para tener una relación con Dios, porque de otra manera no hubiéramos nunca buscado a Dios. Por eso, gracias a Dios, porque Él trae sufrimiento. Ahora, ¿qué sufrimientos tienes tú por seguir a Jesús? Porque si tú realmente estás siguiendo a Jesús y le estás sirviendo, se van a burlar de ti, ¿sí? Te van a acusar falsamente, te van a criticar, te van a perseguir, te van a señalar. Seguir a Jesús y hacer lo correcto siempre es más difícil que hacer lo que todo el mundo hace. Porque hacer lo que todo el mundo hace es lo cómodo. Y ahí, si tú haces lo que todo el mundo hace, nadie te critica, nadie te señala, nadie absolutamente te incomoda. Pero ser íntegro, ser humilde, ser generoso es muy difícil. Ve el siguiente versículo, Efesios 5:2 dice: vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Subraya donde dice siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cómo dice aquí la Biblia que vivamos? Primero dice una vida llena de amor, ¿sí? Amando a las personas. Pero dice siguiendo el ejemplo de Cristo. Ahora, para que quede claro a qué se refiere este versículo de Efesios, el apóstol Pablo señala con detalle a qué se está refiriendo. Y dice, Él nos amó, o sea, Él nos ama. ¿Ok? ¿Qué implica seguir el ejemplo de Cristo? Se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Pregunto, ¿el sacrificio de Jesús fue cómodo? No. ¿Sí has visto la película de La Pasión de Mel Gibson? Y realmente le pones atención, uno termina llorando. Y dices, wow, así me ama Dios. ¿Qué sacrificio? Bueno, ese es el mismo sacrificio que Él espera que nosotros tengamos, ¿sí? Y muchas veces Dios va a permitir que salgamos de nuestra comodidad para que nosotros podamos experimentar lo que es sacrificarnos
por Él, ¿ok? Porque si yo quiero ser como Jesús, necesito aprender a tener un amor que está basado en sacrificarme por Dios, sacrificarme por los demás. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Por quién te estás sacrificando? ¿Qué sufrimientos estás experimentando por amor a Dios y a los demás? ¿Han escuchado la historia de un misionero llamado Jim Elliot? A ver, levante la mano si alguien lo conoce. ¿No? ¿Nadie lo ha conocido? Ah, muy bien, alguien lo conoce, excelente. Déjenme contarles la historia. Jim Elliot y un grupo de amigos conocieron acerca de una tribu en Ecuador que, pues que prácticamente no tenía contacto con nadie. ¿Sí? O sea, algunos antropólogos habían descubierto esta tribu, ¿sí? Pero no se habían podido acercar y Jim Elliot descubrió que ellos no tenían contacto con nadie. Y por lo tanto pensaron, ellos seguramente no conocen a Jesús. Tenemos que ir a llevarles el evangelio. Acuérdate que evangelio quiere decir buenas noticias, las buenas noticias de que Dios les ama, de que Dios puede perdonarles y que Dios quiere tener una relación con ellos. Ok, ellos empezaron a ahorrar, se prepararon, ¿sí? Y fueron en avión, una avioneta, ¿sí? Y lo que estuvieron haciendo primero fue lanzarles regalos, ¿sí? Pasaban en la avioneta, les lanzaban comida, les lanzaban juguetes, les lanzaban cosas que ellos pensaban que podrían necesitar, ¿sí? Cosas que les resultaban útiles, con la idea de prepararlos. Y luego 6 meses después de estar yendo y viniendo, lanzándoles cosas, finalmente lograron ubicar un lugar en la orilla del río donde la avioneta pudo aterrizar. Y ellos se bajaron de la avioneta y cuando están ahí muy contentos de haber aterrizado, ¿sí? Se dan cuenta de que vienen unas mujeres a recibirles. Y ellos incluso habían aprendido el idioma, habían estudiado, ¿sí? Para poder comunicarse con ellos. Y entonces salen a saludar a las mujeres que venían de esta tribu y todo era una trampa. Porque salen y estaban ya completamente rodeados por los hombres de la tribu, quienes con lanzas los mataron a cada uno de ellos. Esta historia, ¿sí?, se dio a conocer porque ellos alcanzaron a pedir auxilio, ¿verdad?, a través del radio, y se conoció en todo el mundo esta historia. Y fue una historia muy trágica porque como lo reportaron en algunas revistas importantes, dijeron, qué gran desperdicio. Fueron a predicar el evangelio y ni siquiera les permitieron decirlo. Los mataron inmediatamente que llegaron. ¿Ok? La esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, pues obviamente esto le dolió mucho, pero ella tomó la determinación de que el trabajo que su esposo y los otros amigos habían empezado, pues no se había completado. Y entonces comenzó a orar, juntó a otras mujeres, incluyendo algunas de las viudas, ¿sí?, para regresar a la misma tribu. A la tribu donde habían asesinado a sus esposos. Y llevaron a sus hijos, ¿sí? Y llegaron a la tribu. Y el hecho de que llegaran y se presentaran como las esposas o las viudas de aquellos que esa tribu habían asesinado, quebrantó a los integrantes de la tribu. Y los dejó con el ojo así cuadrado de ¿cómo? ¿Y cómo es que? ¿Cómo? ¿Por qué vinieron? Y empezaron a compartir el amor de Dios con esa tribu, al grado de que esa tribu conoció a Jesús y comenzaron una relación con Él. Uno de los asesinos de Jim Elliot se llama Min Kayani. Min Kayani. ¿Y saben a qué se dedica ahora Min Kayani? A ir a todos los lugares del mundo a los que lo inviten para hablarle a la gente de esa historia y contarles cómo Jesús puede darles perdón y cómo Dios ama a las personas. Este tipo de historias, ¿verdad?, son impresionantes y nos muestran el grado de sacrificio que algunas personas, como estas mujeres que para mí son heroínas de la fe, ¿sí?, estuvieron dispuestas a ir a aquellos que habían asesinado a sus familiares,
Su amor por ellos fue más grande que el dolor de haber perdido a sus esposos. Y ese es el tipo de sacrificio que Dios espera que también nosotros tengamos. Número 3. Como soldado efectivo debo, número 3, eliminar las distracciones. ¿Eliminar las qué? ¿Cómo ven? ¿Seremos distraídos? ¿Cómo? ¿Yo qué hago aquí? No sé qué hago aquí en este. No, ok, no tanta distracción, pero somos bastante distraídos, ¿a poco no? ¿Sí? Nos distraemos con muchas cosas. ¿Sí? Y entre más tiendas abren y entre más eventos hay, y nos distraemos con un chorro de cosas. Ahora, fíjate bien, si yo quiero darle lo mejor a Dios, necesito identificar qué cosas me están distrayendo y necesito eliminarlas. Necesito hacerlas a un lado. Vamos a ver lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Dice: como un buen soldado de Cristo Jesús, no se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Sí, me acuerdo mucho de nuestro amigo el general Arturo Gutiérrez, porque él, citando este versículo, decía: imagínate que un soldado de los que están en el ejército, ¿sí? Yo le digo: a ver, soldado tal, vaya por favor a tal lugar y haga lo siguiente. Y que me conteste: no, perdón, pero no puedo. Es que es que no me puedo perder el noticiero, ¿verdad? Es que tengo que publicar unas cosas en mi Instagram. ¿Sí? Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. No, pues entonces no sirve como soldado. Y es justamente lo que dice este versículo, ¿sí? El soldado debe de estar listo para que cuando el general pide algo, ordena algo, el soldado tiene que estar listo para ir, tiene que estar listo para hacer, tiene que estar listo para obedecer. No hay la posibilidad de poner pretextos. No hay la posibilidad de poner excusas. Ahora, fíjate bien, nosotros somos bastante distraídos. ¿Cuántas de las cosas que nosotros estamos haciendo en nuestra vida diaria van realmente a importar en 5 años, en 10 años, en 15 años? ¿Cuánto del dinero que me estoy gastando diariamente realmente va a dejar una huella en 5 años, en 10 años, en 15 años? Por eso nosotros tenemos que hacernos la pregunta: a ver, lo que estoy haciendo hoy en mi vida diaria, lo que estoy invirtiendo, en que estoy gastando mi dinero, ¿realmente va a impactar para la eternidad o no? ¿Realmente va a durar para siempre? Realmente estar al pendiente de un programa donde no sé, alguna persona me cuenta cuántas veces se ha divorciado aquel cantante o aquel artista, ¿realmente eso va a impactar a alguien para la eternidad? Ahora, la respuesta es no. No, para nada. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, no estoy condenando esos programas, estoy diciendo que eso no trae beneficios a largo plazo. ¿Sí? Por eso nosotros nos tenemos que preguntar: ¿qué cosa necesito dejar para poder servir mejor a Dios? ¿Qué necesito dejar? ¿Qué necesito dejar para mejorar en mi tiempo, en pasar tiempo con Dios? ¿Qué necesito dejar para estar en un grupo de conexión que tanto bien me hace? ¿Qué necesito dejar para realmente invertir en la obra de Dios? Porque a lo mejor estoy solamente enfocándome en lo temporal y en cosas que son irrelevantes y en cosas que son temporales y en cosas que son superficiales. Vamos a ver el segundo ejemplo, la lección de los deportistas, porque el versículo hablaba de soldados, hablaba de deportistas, ¿ok? Y de hecho muchas veces en la Biblia nosotros encontramos que la vida cristiana es muy parecida a un maratón. No es parecida a una carrera de velocidad, es más bien parecida a un maratón. En un maratón se requiere entrenar para un maratón. O puedo yo, por ejemplo, como a veces le he hecho de que, pues va a haber una carrera, me voy a lanzar a correr. Yo lo he hecho, ¿verdad? Pero han sido como 4 kilómetros, 5 kilómetros, ¿verdad? Y hasta yo mismo me sorprendo porque digo,
Pues sí aguanté bien, ¿verdad? Pues ahí más o menos. Ok, pero para un maratón, ¿cuánto es un maratón? ¿Cuántos kilómetros? 42 kilómetros. ¿Se requiere entrenamiento? Sí, se requiere entrenamiento. No me puedo lanzar ahí nomás no, pues hoy me voy a inscribir en un maratón y lo voy a correr. No, no, me va a ir mal. ¿Ok? Ahora, si la vida cristiana es más parecida a un maratón, necesitas entrenar y necesitas también un entrenador. El entrenador principal es el amo, el Señor. ¿Ok? Pero también Dios ha levantado pastores como Lloviznando, sí, pastores como yo, para ayudarte a entrenar, para que tú puedas acabar el maratón. Pero no solamente queremos que lo acabes, queremos que llegues en primer lugar. Esa es la meta. ¿Sí? ¿Cuántas personas llegan en primer lugar a un maratón? Pues una. Bueno, a menos de que sea empate, ¿verdad? Y que lleguen abrazados, pero generalmente es una. Bueno, el Señor está interesado en que acabes la carrera y que también ganes. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Primera de los Corintios capítulo 9 versículos 24 al 27. Vamos a leerla. Dice: en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, o sea, el primer lugar. Así que corran para ganar. Subraya eso. Corran para ganar. Seguimos leyendo. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Subraya disciplina. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, o sea, un premio temporal. Pero nosotros lo hacemos por un premio. ¿Un premio qué? Eterno, un premio que no se va a destruir, un premio que no se va a desvanecer. Por eso yo corro cada paso con propósito. Subraya eso, ¿sí? Una vida con propósito. No solo doy golpes al aire. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Como los boxeadores, ¿verdad? Sí, nada más están al aire. ¿Y con quién gana? No, pues si nada más le está dando al aire, no va a ganar. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Subraya otra vez, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Ok? A ver, pregunto, en estos versículos, ¿se habla de disciplina, sí o no? ¿Se habla de ser disciplinado, sí o no? Ok, por eso la Biblia dice que nosotros vayamos, dice, vayan, en Mateo 28, 19, dice, vayan y hagan creyentes, hagan amigos, dice, hagan discípulos en todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? ¿Y por qué Jesús nos manda a ser discípulos? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que es altamente disciplinada. ¿Sí? En otras palabras, Jesús nos mandó como iglesia a que nosotros vayamos a todas las naciones y que hagamos de esas personas sumamente disciplinadas, discípulos, personas que tienen harta disciplina. ¿Sí? Ahora, ¿qué tan disciplinados somos? No, pues a veces no tanto, a veces no mucho, ¿sí? A veces muy poquito. Por eso la semana que entra no te vayas a perder la siguiente conferencia, porque en la siguiente conferencia vamos a hablar de cómo logramos ser más disciplinados, cómo podemos llegar a tener ese compromiso con Dios. ¿Ok? Ahora vamos a ver el ejemplo de los deportistas. Para ganar el premio debo, número 1, escríbelo, tener la intención de ganar. ¿Tener la intención de qué? De ganar. ¿Sí? En una carrera de alto rendimiento como en las Olimpiadas, ¿se gana por accidente? Bueno, a lo mejor sí habrá algunos casos, ¿verdad? Pero es muy raro. Generalmente es porque el que gana ha tenido años de mucho entrenamiento y se ha preparado por años para poder ganar. En otras palabras, ganar no sucede por accidente. No das lo mejor solo por casualidad. Necesitas establecer metas altas, necesitas, como los deportistas de alto rendimiento, tomártelo muy en serio. Ahora,
Si el ejemplo es con los deportistas, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tan en serio te tomas tú el llegar a ser la persona que Dios quiere que seas? Esa es una pregunta que tenemos que contestar. Mira lo que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 9 versículo 24, dice: en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Ok, ¿cómo le llamamos a la persona que gana el primer lugar? El ganador, el vencedor. ¿Cómo se llaman todos los miles de otras personas que no ganaron? ¿Cómo? Perdedores. Losers. Ahora, fíjate bien, Dios no quiere que seamos losers, Dios no quiere que seamos perdedores, Dios quiere que tengamos la victoria, Dios quiere que ganemos, ¿sí? Y lo desafortunado es de que hay algunos que nunca van a llegar a ser la persona que Dios quiere que sea, solamente porque no están dispuestos a pagar el precio, no están dispuestos a ser disciplinados. Mira lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 6:12, vamos a leerlo. Dice: mantener la fe es como una competencia. Haz todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Dios te llamó para tener esa vida cuando declaraste la gran verdad de tu fe ante mucha gente. ¿Quién te llamó? Según este versículo, ¿quién te llamó? ¿Quién te hizo el llamado? Dios. ¿Sí? Esa es la palabra vocación. Dios te llamó, usó su voz para llamarte a vivir esa clase de vida cuando tú declaraste la gran verdad de tu fe ante mucha gente. Cuando yo declaré la gran verdad de mi fe ante mucha gente, el día de tu bautismo. Ese día en el que públicamente entraste al agua y saliste del agua y dijiste: sí, sí soy. No me parezco, soy un hijo de Dios, porque Jesús es mi Señor y Salvador, y pasé de muerte a vida, y ahora tengo vida eterna, y ahora Él es mi amo, es mi general, es mi entrenador, es el mero mero en mi vida. En ese momento Él te llamó a vivir esta clase de vida. ¿Una vida de perdedor? No. Fíjate lo que dice antes: haz todo lo posible, todo lo que esté en tus manos para ganar la carrera y obtener la vida eterna. Ahora, la vida eterna ya la tienes, porque ese es un regalo de Dios. Pero es muy importante que nosotros vivamos como si fuéramos a ganar la carrera, no como si la fuéramos a perder. Si tú quieres que el resto de tu vida cuente, que valga la pena vivir cada minuto, entonces vive con la intención de ganar. Número 2, ser disciplinado. ¿Sí? Para ganar el premio debo de ser disciplinado. No puedo ser un deportista de alto rendimiento, no puedo ser un deportista de élite si no soy disciplinado. Ve lo que dice la Biblia, 2 Timoteo 2:5 dice: asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Ve lo que dice 1 Corintios capítulo 9 versículos 25 y 27, dice: todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. ¿Sí? No sé si ustedes han conocido a alguna persona que sea un deportista de alto rendimiento. ¿Sí? Pero seguramente has visto entrevistas. ¿Sí? Comen lo que sea, comen cuando sea. Ay, traigo antojo de tacos, vámonos unos. No. ¿Se duermen a la hora que sea? ¿Se despiertan a la hora que sea? No. Tienen que levantarse temprano, tienen que ir a entrenar, tienen que comer cierta comida, tienen que renunciar a muchos antojos que tienen. Incluso muchos deportistas, ¿sí?, de alto rendimiento prácticamente no tienen vida social. Oh, es que va a haber una fiestecita y queremos que… No puedo, no me puedo desvelar. Perdón. Sí, ahí les mando mi regalo, pero yo no puedo ir. Ahora, ¿por qué le estoy contando todo esto? Porque hay algunas cosas a las que tenemos que renunciar en disciplina si nosotros queremos ganar la carrera. Si quiero darle lo mejor a mi vida, lo mejor de mi vida a Dios.
Hay hábitos que yo necesito desarrollar en mi vida para ser la persona que Dios quiere que yo sea. Algunos de nosotros, como no hemos sido disciplinados en el pasado, hoy estamos batallando y estamos pagando el precio de no haber sido disciplinados. Por ejemplo, algunos de nosotros que no hicimos ejercicio cuando debíamos hacer ejercicio, ahora estamos pagando el precio de no haber hecho ejercicio. Algunos de nosotros que le entramos, ¿verdad? Con todo, ¿verdad? A la comida chatarra, ¿sí? Hoy estamos pagando el precio. Algunos de nosotros que le entramos al refresco embotellado, al gaseoso azucarado, ¿verdad? Hoy estamos pagando el precio por habernos tomado esa Coca-Cola de 3 litros durante 15 años. No sé si me estoy explicando, pero igual es al revés. Si yo fui disciplinado o si soy disciplinado, ¿qué va a pasar en el futuro? Voy a cosechar los beneficios de tener buenos hábitos en mi vida. ¿Ok? Ahora, el asunto es, y ya lo aprendimos también en otra serie que tuvimos, ¿verdad? En la que hablamos acerca de las adicciones, los buenos hábitos son difíciles de mantener, son difíciles de tener constancia. Y necesito tener claro que la única manera en la que yo puedo mantener mis buenos hábitos es cuando no los hago en mis propias fuerzas o en mi propia inteligencia, sino cuando lo hago en el poder que Dios me da. ¿Sí? Número 3, mantenerme enfocado. Mantenerme enfocado. ¿Sí? ¿Enfocado en qué? Pues en la gratificación, en el beneficio futuro, en la recompensa, en el premio que va a venir. Les voy a pedir que busquemos en nuestra Biblia Hebreos 12:2. Ese no está en el boletín, así que búsquenlo. Hebreos está casi al final de su Biblia, ¿sí? Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Sí trajeron Biblia? Traiga su Biblia, tráigala. Hebreos 12:2. Está antes de Pedro, está antes de Santiago. Hebreos 12:2. A ver si alguien me apoya en la Biblia de invitados. ¿En qué número está? 924. Muy bien. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice de la manera siguiente. Vamos a leerlo juntos en la versión Palabra de Dios para todo PDT. Dice así. No veo. Ya. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Está ahí. Ok, ahora, fíjate bien, ¿de qué está hablando este versículo? Está hablando de cómo es de que Jesús, siendo hombre, es Dios. Jesús es Dios, era Dios, pero estaba hecho humano en ese momento. ¿Cómo fue que soportó la cruz? Y la respuesta es, aquí dice, ¿verdad? Que él tomó una decisión y en lugar de preferir la comodidad, él prefirió entregarse como un sacrificio. ¿Qué fue lo que lo mantuvo firme en su decisión? Siempre tuvo su mirada puesta, no en lo que estaba pasando en ese momento, sino en lo que iba a suceder, la consecuencia de lo que esto iba a traer. Y por eso dice el versículo, ya nos lo pusieron en la pantalla, ¿verdad? Aceptó la humillación como si no fuera nada y después se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Qué sabía Jesús que iba a suceder a partir de su sacrificio? La humanidad iba a poder ser salva a través de lo que él hizo al morir en la cruz. Por eso es importante que nosotros no perdamos de vista la recompensa. Pon tus ojos en el premio. Ve lo que dice 1 Corintios 9:26. Por eso yo corro cada paso ¿con qué? Subráyalo, con propósito. Cada paso que doy, cada avance que tengo, yo tengo clara la meta y tengo clara cuál va a ser la recompensa. Yo no lo hago sin sentido, no lo hago sin propósito como los que solo dan golpes al aire, lo hace con propósito. Ahora, fíjate bien, el problema es que mucha gente vive la vida cristiana sin seriedad. Viven la vida cristiana como si fueran aficionados y no como profesionales. Paco, ¿entonces estás diciendo que debo vivir la vida cristiana como un profesional? Sí, como un deportista profesional.
Tengo que poner mi mirada en lo que es más valioso, en lo que es eterno, no en lo terrenal, no en lo de aquí y el ahora, no en lo material, no en lo superficial. Necesitamos enfoque. Vamos al último ejemplo, ¿sí? Y con esto terminamos. La lección de los agricultores. Vamos a ver unos versículos de la Biblia que están en 2 Corintios 9, 6 al 14. ¿Están listos? Ahí le va. Vamos a leerlo juntos. Dice así: recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Claro, pues si sembró solo unas cuantas semillas, pues también la cosecha va a ser pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Subraya eso. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. En otras palabras, aquella persona que es generosa, de eso hablamos la semana pasada, ¿sí? El resultado, la consecuencia, la promesa es que a esa persona que es generosa, Dios le proveerá con generosidad todo lo que necesite. Seguimos. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor. En otras palabras, todo lo que tú y yo tenemos, eso nos lo ha dado Dios. Y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido, en todas las áreas, para que siempre puedan ser generosos. Fíjate, cuando nosotros somos generosos y Dios responde con generosidad para nosotros, no es para que nosotros vivamos en comodidad, es para que nosotros seamos aún más generosos. Darán la gloria a Dios, o sea, esto va a resultar en adoración a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Demostrará que ustedes confían realmente en lo que Dios les pide. Ahora, ¿qué es lo que podemos aprender de estos versículos? Que la Biblia dice que la vida es muy parecida a una tómbola, no. A un carnaval, tampoco. A un jardín. Es parecida a plantar un jardín. El tipo de semillas que plantes aquí será cosechado ¿cuándo? En la eternidad. Lo que planto aquí es cosechado ¿en dónde? En la eternidad. Si yo planto generosamente aquí, entonces cosecharé en la eternidad generosamente. A esto Jesús le llamó hacer tesoros en el cielo. Invertir en el cielo. Paco, ¿estás hablando de dinero? Sí, pero no estoy hablando solo de dinero. Estoy hablando de nuestro tiempo, estoy hablando de nuestro conocimiento, de nuestras experiencias, de nuestra influencia, de nuestra energía, de nuestro servicio, de todo lo que nosotros tenemos, de todos los recursos que Él nos ha dado. Si nosotros somos generosos con todo lo que Dios nos ha dado aquí, Él será generoso también con nosotros y cosecharemos en la eternidad. Escribe eso ahí en el espacio. Para recoger una gran cosecha, debo sembrar generosamente en fe. Escríbelo. Para recoger una gran cosecha, debo sembrar generosamente en fe. ¿En qué momento siembro en fe? Aquí en la tierra. ¿Sí? Algunas cosas las podrás cosechar aquí en la tierra, pero sobre todo la gran cosecha se va a dar ¿en qué momento? En la eternidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, déjame mostrarte dos versículos donde hay dos promesas de Jesús para aquellos que somos generosos con los recursos que Dios nos ha prestado. Vamos a ver el primero, Lucas 6:38, y con esto ya vamos a terminar. Lucas 6:38 dice así: den a los demás y ustedes también recibirán. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es el mandato ahí? Enriquécete y vuélvete loco con tanto dinero. No. Den a los demás. ¿Sí? Sean generosos con otros y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo.
Aunque se la haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará. En otras palabras, imagínate que tu vida es un costal. ¿Sí? ¿Ok? Si nosotros somos generosos, Dios va a ver esa generosidad en nuestra vida y entonces va a proveer para que sigamos siendo cada vez más y más y más generosos. Al grado que si mi vida es como un costal, ¿sí? Dios va a estar echándole al costal más y más y más, al grado de que el costal se va a llenar, y no solamente se va a llenar, sino que va a empezar a derramarse para afuera, se va a desparramar. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, luego dice, porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. ¿Sí? Ahora, ¿nosotros vivimos en una cultura que nos enseña a ser generosos con los demás? No. Nos enseña a acapara para ti. ¿Sí? Ok. Por eso nosotros necesitamos practicar nuestra generosidad. Ve la otra promesa, Marcos 10, 29 y 30. Dice, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre o padre, o hijos o bienes por mi causa, y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio, ¿cuánto? 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. ¿Junto con qué? Junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. ¿Cuáles son los rendimientos que Dios ofrece cuando nosotros somos generosos? 100 veces más. ¿Sí? Díganme de algún banco que les ofrezca eso. Digo, solo que sea un fraude, pero nadie anda ofreciendo este tipo de rendimientos, ¿ok? Por eso es de que estamos haciendo esta serie, porque nosotros queremos aprender a ser más generosos y, ojo, no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de todas las áreas de nuestra vida. Ahora, hablando de dinero, acuérdense, nosotros vamos a establecer una meta para el siguiente domingo. Siguiente domingo es 1 de diciembre, ya casi es Navidad, ¿sí? Y luego va a ser Año Nuevo y luego van a ser el Día de los Reyes Magos. Ok, entonces, pero lo importante es el 1 de diciembre, próximo domingo, ¿sí? Yo les he pedido desde la semana pasada que platiquen con su familia y que oren al Señor y que establezcan una meta de generosidad, una ofrenda especial, ¿ok? Ya vimos lo que dice el versículo. Cada quien debe de decidir qué dar, y no lo debe dar ni con tristeza, ni por necesidad, ni por obligación, ni porque se siente presionado, porque así no funciona. Cada vez que tú des porque te sientes presionado, lo mejor es que no des. ¿Por qué? Porque debe ser una decisión alegre, una decisión en la que tú digas, esto realmente me hace feliz hacerlo. ¿Sí? Y lo que estamos tratando de hacer es de que estas metas nos ayuden a crecer en nuestra fe. Ahora, quizá algunos digan, yo no creo en esas promesas. A ver, ¿cómo puedes confiarle a Dios tu salvación y no confiar en estas promesas que tienen que ver con lo material, por ejemplo? No tiene sentido. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. ¿A qué cosas necesito renunciar para poder tener más tiempo, para poder servir al Señor, para poder pasar tiempo con Dios? Esto no lo podemos hacer sin una conexión diaria con Dios, sin tener una relación con Dios. No se puede con pura fuerza de voluntad. Necesito estar conectado al poder de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por todo lo que estamos aprendiendo. Gracias, Padre, porque aún tú nos estás incomodando. Porque nos gusta la incomodidad, nos gusta la comodidad, Señor. Vivimos en una cultura de la comodidad. Pero Padre, tú nos llamas a otra cosa. Tú nos llamas a la incomodidad, nos llamas, Señor, a darte lo mejor en nuestra vida. Nos llamas a seguir el ejemplo del soldado, a seguir el ejemplo del atleta de alto rendimiento, a seguir el ejemplo del agricultor. Y Padre, ayúdanos a todos nosotros a seguir el ejemplo de un buen soldado,
Ayúdanos a cada uno de nosotros a definir claramente por qué cosas estamos dispuestos a morir. Ayúdanos a definir claramente qué cosas debemos de sacrificar de nuestra comodidad. ¿Qué distracciones hay en nuestra vida que necesitan ser completamente eliminadas de nuestra vida? Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo del deportista de alto rendimiento, de tal manera que todos tengamos como meta ganar esta carrera, ganar este maratón. Algunos de nosotros batallamos porque no somos muy disciplinados. Padre, ayúdanos a hacer un compromiso, una determinación de ser muy disciplinados en nuestra vida, de que nosotros podamos realmente convertirnos en tus discípulos y que podamos mantenernos enfocados en el premio, en la recompensa, en lo que tú tienes para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo del agricultor. Y ayúdanos, Señor, a entender que entre más semillas sembremos en esta tierra, mayor será la cosecha. Ayúdanos, Padre, a ser muy productivos. Ayúdanos, Padre, a ser muy generosos. Sabemos que no te podemos ganar a ti porque tú eres el más generoso, pero nosotros queremos ser como tú, queremos tu carácter. Oramos por todas aquellas familias que en fe vamos a ofrendar el próximo domingo de acuerdo a lo que tú nos muestres. Pero, Señor, sabemos que esto no se reduce a dinero, que esto tiene que ver con darte lo mejor de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestra salud, entregarte todo. Ayúdanos a entender y ayúdanos a practicar el darte lo mejor a ti, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Y así como estamos en una actitud de oración, si tú nunca le has pedido a Dios el comenzar una relación con Él, este es tu momento de hacerlo. Solo decídelo y dile lo siguiente a Dios. Palabras muy sencillas. Dile así: Dios, sé que me he separado de ti, sé que he pecado, que me he equivocado, que he tenido malas actitudes y eso me ha separado de ti. Pero ahora quiero volver a ti y quiero tener una relación de amor contigo. Sé que tú me amas y diste tu vida por mí. Por favor, sálvame y yo te entrego mi vida para que tú me dirijas de ahora en adelante. Te lo pido de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén.